El siguiente programa muestra lugares que son indiferentes a la vista del público. Se recomienda su atención. Es una parte que hasta la fecha se notan los empedrados de lo que fue la Ruta de la Plata. Aquí era donde se daban todos los asaltos. Le llamaban el paso del infierno. Desde aquí podemos ver ya un primer alineamiento. Aquí en esta parte donde me estoy colocando pasaron infinidad de carretas, infinidad de plata. Últimamente han encontrado monedas. Aquí va todavía, este ya es el empedrado. Esto es lo más clarito que hay. Este es el mero camino, tierra adentro. Montesa es un pueblo mágico que se creó a la vera de la Ruta de la Plata. Hoy, al pasar los años, este pintoresco pueblo se empeña por conservar su rica historia. El nombre de este asentamiento urbano no siempre fue el de Montesa. Hace muchos años se llamó Pechetlán, que significa lugar entre cerros. Estar en Montesa es palpar a través de sus indicios un sabor eminentemente añejo. Un ejemplo de ello es la tienda El Sol de Mayo, en antaño propiedad del desaparecido cronista don José Guadalupe Díaz de León. En su interior se conservan muebles pertenecientes a otros tiempos. Al caminar por estas mágicas calles, se puede apreciar el orgullo de sus pobladores. Uno de estos pobladores que conoce ampliamente su entorno y además conserva en su museo las riquezas de su tierra es José Díaz de León, mejor conocido como Don Chepito. Su museo está lleno de historia, destacando la del mundo prehispánico, pero sobre todo la de la mítica Ruta de la Plata, motivo principal de nuestra visita a tierras zacatecanas. Nuestro encuentro con el pasado de la histórica Ruta de la Plata da inicio precisamente en este museo, donde contamos con la compañía del doctor Felipe Reyes y Francisco Díaz de León, ambos apasionados de la historia. Nuestro primer acercamiento a la Ruta de la Plata fue el Cerro de Guadalupe, que además de custodiar a Montesa, se encuentra lleno de vestigios, tanto prehispánicos como españoles. Sus vestigios forman parte de lo que fuera una gran muralla. Por ello, Francisco dice que se trata del mítico Fuerte de Bocas, aquel que fundara el capitán Juan Domínguez en la segunda mitad del siglo XVI. Aunque Don Chepito difiere de la teoría de Francisco, los hallazgos en este cerro son por demás interesantes. A través de pinturas rupestres se refleja la actividad de cazadores de la antigüedad, pero también se pone de manifiesto la conjunción de dos mundos. La conquista espiritual con la cruz al frente se incrusta en la conformación de una nueva cultura. También nos aguardaba una gran piedra en la que los seres humanos fueron sacrificados y cuyas vísceras eran arrojadas a un agujero en donde aún hoy se alcanza a percibir la grasa de las paredes en la roca. Así, dejamos aquel lugar impregnado del pasado para dirigirnos, según el plan, a la Mesa de los Chivos, rumbo a la Ruta de la Plata. La llamada Mesa de los Chivos se ubica relativamente cerca de la comunidad de El Fresno. Para llegar a este lugar se tiene que atravesar Los Campos, población que comparte límites geográficos en los estados de Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes. Al estar en el punto acordado, nuestros guías decidieron dejar para más tarde la Mesa de los Chivos, ello para observar el legendario camino desde otro lugar, que según dicen se encuentra en mejores condiciones. Aquí se unió al grupo Juan Ramón Delgadillo, originario de Montesa y también conocedor de estas tierras. Felipe Reyes comparte con nosotros datos sobre el fresno, que dicho sea de paso se llama así porque años atrás existió un árbol de esta especie cuyo tronco tenía un diámetro de por lo menos 12 metros.
Bueno, el Fresno muy probablemente fue una de las estancias en las cuales se hacía una parada de las recuas para dar agua, para resguardo, etc. No era propiamente un fuerte. Recordemos que a lo largo de la Ruta de la Plata se dieron concesiones, mercedes de tierras para establecer resguardos intermedios. De manera que el Fresno es una localidad, una muy pequeñísima población, pero estratégicamente ubicada a lo largo de la Ruta de la Plata, puesto que proveía agua, descanso y algo de resguardo a los viandantes. Más o menos de finales del siglo XVI. No, esta ruta se trazó entre 1549 y 1551. Pero la población. Pues seguramente aquí hay asentamientos que datan de esa fecha. Francisco, y ahora vamos rumbo precisamente allá a lo que es la Ruta de la Plata. Sí, es una parte que se nota hasta la fecha, los empedrados, se notan los empedrados de lo que fue la Ruta de la Plata. Don Chepito, y usted seguramente la ha recorrido varias veces. Sí, cómo no, sí la he recorrido. Aquí era donde se daban todos los asaltos. Todos los asaltos, Montoro y la Bronzada quedan ahí al otro lado del cerro. Que por cierto, le llamaban el Paso del Infierno. Por lo mismo. Por belicoso que era este asiento. Don Chepito platica una página histórica sucedida en estos lares. Un contingente español se adentró al Paso del Infierno con 3 carretas llenas del conocido metal. No obstante que en Ciénega Grande les habían advertido que los líderes indígenas Tenamastla y el Mazorro habían puesto albarradas, cercos de piedra para impedir el paso. Pese al inminente peligro decidieron seguir, y fue en este lugar donde fueron atacados por hordas de aguerridos chichimecas. Pese a lo violento del ataque, algunos españoles lograron sobrevivir al asalto y al escapar llegaron al destacamento de Bocas. Horas después, las carretas fueron encontradas, por supuesto, sin el cargamento. Todas esas riquezas inmensas se las habían llevado para Montoro, un lugar que se llama La Bronzada. Dice, y allí o ya no los teponastres o ya no los vistos donde estaban celebrando ese asalto. Y ese asalto lo puso el Tenamastle en pintura rupestre en un cerrito que se llama el Cerrito de los Indios. Los indígenas, a través de una pintura rupestre, celebraron el asalto que usted está platicando. Vamos a dar vuelta hacia allá. Motivados por la posibilidad de encontrar algún elemento relacionado con la Ruta de la Plata, seguimos el camino. A Don Guadalupe. Pronto llegamos a una ranchería, uno de varios lugares que tuvimos que atravesar y que está en dirección de aquel histórico camino, indicio eminente del pasado. El dueño del lugar, tal vez acostumbrado ya a las visitas repentinas, nos indicó por dónde pasar con mayor facilidad hacia los vestigios de la ruta. Un rancho más que transitar, y después de obtener el permiso para pasar, continuamos nuestro andar. Pronto, al llegar a un terreno de sembradío, nuestros acompañantes por momentos se desorientaron. En apariencia ya ubicados, proseguimos en nuestra búsqueda. Tiene que ser hasta allá arriba, ¿no? Nuevamente la duda nos obligó a detenernos, por lo que Francisco acudió a consultar con algunos lugareños. De inmediato y gracias al apoyo de una señora, nuestros amigos volvieron a reubicarse. Llegó un momento en el que la travesía parecía interminable. Sin embargo, las palabras de Felipe Reyes sin duda alentaron al grupo, con esperanza de estar ya muy cerca del objetivo. Ahora sí, ¿no? Tiene que ser aquí arriba. Metros adelante empezó a revelarse lo que veníamos a buscar. Ahí va. Sí. ¿Sí lo ves?
allá arriba se hace más claro ya, pero aquí ya empieza a ver la evidencia. Mira, este es el alineamiento de todas estas piedras alineadas, dando vueltas y ya. Y arriba ya se ve claramente el empedrado, así es. En efecto, ante nosotros se presentaba una franja de piedras alineadas, mismas que reflejaba que ahí, hace más de 450 años, la mano del hombre alteró el entorno, dejando en esas rocas una honda huella. Desde aquí podemos ver ya un primer alineamiento en donde se ve claramente que se trató de compensar el desnivel del terreno. Estas piedras son justamente el acotamiento del camino para nivelarlo. Hubo dos gentes que intervinieron en esta obra civil. Uno de ellos fue Juan Muñoz de Zayas, que estuvo contratado por la corona para hacer este camino en su último tramo y hacerlo propicio para el tránsito de carretas, Pepe, tú lo sabes. Y también lo auxilió otro ingeniero, bueno, se le puede decir que era ingeniero, de un hombre diestro en hacer caminos, que se llamaba Pascual Carrasco. Estas piedras que vemos aquí, ustedes aparentemente pueden verlas ahora pues ya sin ninguna estructura, sin embargo está perfectamente delimitado lo que era la Ruta de la Plata. Don Chepito, obviamente esto es de hace ya muchísimos años. Sí, pues es de 1549. Estas piedras las pusieron para que el agua no deslavara los caminos, pero por aquí pasaba la Ruta de la Plata. Aquí en esta parte donde me estoy colocando pasaron infinidad de carretas, infinidad de plata hacia la metrópoli, la Ciudad de México y también toda la cultura de América. Cuando vinimos con Aurelio de los Reyes, él me acompañó. Aquí anduvimos, pero por donde es el camino, todavía había empedrados. Hablar de Aurelio de los Reyes es hablar de uno de los historiadores más importantes en los últimos años. Nacido en Aguascalientes, este profesional de la historia tiene ya una gran trayectoria editorial. Entre sus innumerables obras destaca su libro titulado Los Caminos de la Plata, que a partir de 1990 se ha constituido como una consulta obligada para adentrarse al tema de los legendarios caminos virreinales. Estas piedras las pusieron para que no se deslavara el camino. Por aquí pasaba infinidad de filibusteros, pasaban ingleses, pasaban españoles, pasaban de distintas naciones, comerciantes, aquí pasaban arrieros, por aquí pasaban hasta unos 40 porque no se animaban a pasar de a uno, de a dos, porque aquí fue donde se daban los asaltos, que en ninguna otra parte de la República aquí se daban, tanto desde Ciénega como Bocas. Cualquier caravana que pasara la tenía que resguardar. Enrique de Alamanza aquí gastó muchos pesos en oro para que resguardaran este trayecto desde Ciénega aquí, pero por aquí pasaron inmensidad de riquezas y todo eso. Francisco, de acuerdo a los asaltos, probablemente por aquí se dispersaban, ¿no? Los asaltos del metal. ¿Sí? Hay personas que últimamente han encontrado monedas, algunas trianguladas, otras cuadradas. Yo me las hallaba allá en Boca. Se dice que personas han encontrado barras de oro. Seguimos el histórico sendero, un pasado fascinante llamado hoy Ruta de la Plata, con la posibilidad de ver los vestigios de aquel característico empedrado que ha sobrevivido al paso del tiempo. Estamos en un lugar de mucha historia. Estamos en el tercer destacamento. Aquí había resguardo. Esta construcción se edificó en 1552. 23 años más que la propia fundación de Aguascalientes. Servía para la defensa del mismo fuerte y contener ataques de los chichimecas. El pensamiento de un caminante de la Ruta de la Plata, al estar aquí donde estamos, era un pensamiento de salvación. Dice un versito que el llegar a resguardo era salvar la vida 100 a 1. Los muros son anchísimos. ¿Es cantera? Sí, es cantera. Era un arco, su techo era en ollitas. Mira, ahí podemos ver las ollas ahí en la esquina. Está Francisco y Don Chepito encontrando... Para mí es una ollita. Una ollita. Después de haber estado en el Fresno, en donde se decidió dejar para más tarde la Mesa de los Chivos, el recorrido había sido largo. La razón de ello era simple: el histórico camino estaba mejor conservado que en la propia Mesa de los Chivos.
Para llegar a palpar la historia, partiendo desde el Fresno, hubo de caminar varios kilómetros entre rancherías y caminos vecinales. De pronto aparecieron las primeras huellas, grandes rocas alineadas que, según se nos explicó, eran parte de una obra de ingeniería que evitaba el deslave del camino. Este es el acotamiento ya del camino. Con sentido de observación, el doctor Felipe Reyes indicó un segmento aún visible del legendario sendero. Aquí están los alineamientos ya. Aquí va todavía. Aquí está el alineamiento todavía. Hemos seguido caminando y nos encontramos precisamente este otro acotamiento que está marcado aquí, en donde era este camino. Es decir, aquí ya se denota más lo que era el camino de la Ruta de la Plata. Aquí está parejo todavía, recordemos que esto es hace casi 500 años, en ese sentido 1549, se ha erosionado la tierra, pero está marcado aquí lo que era el camino de la Ruta de la Plata, en donde, como ya nos explicaron, se dio el traslado de los metales, el traslado de la cultura, pero también se dieron muchos ataques chichimecas. Aquí podemos ver perfectamente esta obra de urbanismo o de ingeniería. Está aquí la piedra, precisamente para que no se viniera abajo lo que era propiamente el empedrado, que insisto, bueno, ya a 500 años de distancia pues ya ha desaparecido. Sin embargo, allá arriba probablemente encontremos todavía el empedrado. Efectivamente, metros adelante, el doctor Felipe y Ramón hacen notar vestigios del antiguo empedrado. Este ya es el empedrado. Esto es lo más clarito que hay. Sí, ya para allá no hay empedrado. Ya de las palmas esas, ya no hay. Al ver las viejas piedras, al pisar aquel pedazo de historia que hoy se constituye por solo fragmentos de aquella importante vía de comunicación, pudimos imaginar el sonido de las carretas, su pesada carga argentífera que fue el motor de una rica economía. Prácticamente, don Chepito, estamos en un lugar histórico y aquí está marcado la Ruta de la Plata. Mire, la estamos viendo bien marcada. Aquí está. Bien marcada la Ruta de la Plata. Aquí vemos los empedrados donde se deslavó el agua y ahí se van viendo los empedrados. Podemos ver la colocación de las piedras. Mire, hasta acá, nomás que ya se disolvió, pero aquí están los empedrados. Este es el talud de lo que era la Ruta de la Plata. Muy bien se va viendo que esta es la Ruta de la Plata. Este es el mero camino, tierra adentro. Nuestro municipio como Montesa fueron pueblos mágicos que crecieron junto a la Ruta de la Plata. Yo le estoy demostrando lo que es cierto. Por muchos años estuvieron pasando el oro y la plata por aquí, todavía en tierra bruta. Allá ya el maestro y Francisco van siguiendo esta Ruta de la Plata. Ramón está aquí a metros de nosotros y estamos viendo ya el empedrado. Podemos revisar este empedrado que se encuentra ahí, se ve perfectamente. Obviamente ya con el paso de los años ha bajado de nivel. Hay una Ruta de la Plata establecida, que es esta. Sin embargo, hay otros pueblos que están manifestando que estaban a la vera de la Ruta de la Plata. Vamos a decir que hay otros lugares que se están engrandeciendo, por decirlo así, que es tierra adentro, Ruta de la Plata. Claro, lo demás eran ramales. Eran ramales, ahí claro, sí yo no discuto. Claro. Estamos demostrando, aquí está la Ruta de la Plata establecida. No queremos ver una avenida porque esto fue hace 500 años. Sin embargo, están los indicios, estos vestigios que están aquí, en donde pasaron las recuas de mula, en donde pasaron las cantidades de plata que bien dice don Chepito, y que a decir verdad también había otros ramales que extraían plata o metales, pero que no son parte de la Ruta de la Plata. En ese sentido, por ejemplo, Pinos en Zacatecas, si bien también extrajo metal, no estaba precisamente en la Ruta de la Plata, lo que sí Montesa, que estaba a la vera de la Ruta de la Plata. Sí.
La verdad, don Chepito, es muy interesante. Yo comparto con ustedes ese sentimiento, lo veo a usted muy emocionado. Por supuesto, yo como historiador también lo estoy, porque estamos en un lugar en donde tiene referencia a los actuales Estados Unidos, a Nuevo México, a Santa Fe, a Albuquerque, a todas las poblaciones del norte, a Paso del Norte, lo que hoy es Ciudad Juárez, Chihuahua, Fresnillo, obviamente Zacatecas, tenían esa conexión desde Europa, por aquí, por esta parte. Y por aquí entraron los evangelizadores, por aquí entró el comercio, por aquí entró, aparte de ese famoso traslado del metal de Zacatecas hasta España. Exactamente, aquí entraron muchos evangelizadores, porque le voy a decir que yo me he hallado lugares donde encalaron las pinturas rupestres, que allí entraron los evangelizadores a tapar todo lo que los indios tenían. Porque a final de cuentas, esta ruta de la Plata es también en gran medida la formadora de la ciudad de Aguascalientes. Claro que sí, de allí se vino el destacamento en Aguascalientes para resguardar también la ruta de la Plata, aunque está también retirada, pero también Aguascalientes tiene mucho que corresponde a los caminos que fueron la ruta de la Plata. Por supuesto. Muchos años han pasado. El territorio de lo que un día fue la Nueva España, andando el tiempo se transformó en nuestro México, y estas piedras aún están ahí, como una huella latente de su propia grandeza. Al descansar un poco, tuvimos la oportunidad de contemplar aquella ruta. A manera de conclusión, el doctor Felipe Reyes agregó: es una parte del trayecto que había especulado Philip Powell en sus estudios, decía que era un tramo que no había sido suficientemente explorado, y Aurelio de los Reyes algo intuyó de la existencia de este tramo, pero evidentemente, bueno, pues aquí está la muestra de que esta parte de la obra de ingeniería civil virreinal de la Ruta de la Plata existe, aunque está muy deteriorado, ciertamente, pero pues es el mejor indicio de su existencia. El buscar la Ruta de la Plata ha sido una experiencia inolvidable. Desde que llegamos a la población de La Montesa y nos mostraron los vestigios prehispánicos, encontramos infinidad de elementos que conjugan la cultura mexicana. Lo prehispánico, la conquista, la época colonial e incluso la actualidad. Sin embargo, las cosas no terminan aquí. No fuimos a la Mesa de los Chivos y no fuimos a muchos otros lugares que son parte de la Ruta de la Plata. Seguramente el equipo de Indicios pronto regresará a este magnífico mundo. Finalmente, como historiador puedo afirmar que esta labor me ha dejado satisfecho, pues al recorrer estas tierras, la plenitud de mi profesión se ha consolidado. De la misma manera que habíamos caminado, también lo hacían las manecillas del reloj. Con la satisfacción del deber cumplido, iniciamos el regreso. Todos y cada uno de mis compañeros, al ver aquellos parajes, coincidimos en que esta era una verdadera experiencia de vida. Conforme fuimos dejando atrás aquella huella de la historia, agradecimos a nuestros guías el habernos ayudado a ir al encuentro del pasado.
estamos en un lugar de mucha historia. Estamos en el tercer destacamento. Aquí había resguardo. Esta construcción se edificó en 1552. 23 años más que la propia fundación de Aguascalientes. Servía para la defensa del mismo fuerte y contener ataques de los chichimecas. El pensamiento de un caminante de la Ruta de la Plata, al estar aquí donde estamos, era un pensamiento de salvación. Dice un versito que el llegar a resguardo era salvar la vida 100 a 1. Los muros son anchísimos. ¿Pues cantera? Sí, es cantera. Era un arco, su techo era en ollitas. Mira, ahí podemos ver las ollas ahí en la esquina. Está Francisco y don Chepito encontrando Para mí es una ollita. una ollita.